Eterna búsqueda de respuestas, sanación infinita y crecimiento en los negocios. Hoy os hablamos de nuestro propio camino cuando nos dimos cuenta que no necesitábamos más sanación, sino más integración. Somos Ana con una N Y Ana con dos Ns. y nuestras conversaciones siempre acaban con la frase "esto da para un podcast". Así que bienvenidos a este espacio donde compartiremos esas reflexiones poderosas que seguro te inspirarán si eres líder de negocio como nosotras. Aquí hablamos sobre liderazgo consciente, energía y negocios desde nuestra experiencia y la de nuestros clientes. Si crees que hay otra forma de liderar tu negocio, acompáñanos en este espacio. Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Esto da para un podcast. Y no sé si os ha pasado que habéis probado de todas las herramientas habidas y por haber, desde la psicología, el coaching, las constelaciones familiares, los registros acásicos, el Reiki, la astrología, el árbol transgeneracional, la reprogramación, la PNL, bueno, un sinfín de herramientas que, que habéis utilizado y os ha pasado que por más que estáis en esa eterna sanación, no conseguir los resultados deseados en el negocio, pues a nosotras sí nos ha pasado esto y por eso hemos considerado traer este tema a la mesa. Así que, tocaya, ¿por dónde empezamos hoy? Temazo, ¿eh? Es un tema que yo creo que nos afecta vamos, a todos los emprendedores que emprendemos y además lo hacemos desde este enfoque consciente, ¿no? El entender que el emprender también conlleva consigo un camino de crecimiento personal y de evolución personal. Entonces, claro, el tema, ¿no? que has introducido es que llega un momento que cuando estás emprendiendo, ¿no? Sientes que en esas sanaciones, en esas reprogramaciones, está la clave, ¿no? Y muchas veces el approach que haces de eso es como el decir, vale, necesito de estas sanaciones para lograr lo que quiero. Y el problema yo creo que está en que es el meternos en ese camino de buscar respuestas continuamente fuera, soluciones continuamente fuera, ¿no? Cuando realmente las respuestas las tenemos nosotros. Y aquí no, obviamente no vamos a demonizar ni mucho menos porque, entre otras cosas, nosotras usamos estas herramientas y las aplicamos en nuestra metodología con nuestros clientes, pero creo que el problema con el que muchas veces nos encontramos es que dependemos en exceso de estas herramientas y pensamos que la solución a todos nuestros problemas va a estar en lo que nos traen estas herramientas, ¿no? Y yo creo que un poco la frustración que nos ha ocurrido, yo creo que podemos empezar por esa parte de experiencia, ¿no? Ahí yo creo que puede ser un episodio quizás más vulnerable, mostrar nuestro lado más vulnerable, más de lo habitual, vaya, porque siempre somos honestas, ¿no? Pero el, el decir en qué momento nos dimos cuenta de que esos resultados que buscábamos, eso que estábamos buscando que se diera, ¿no? en nuestra realidad, no dependía de una sesión más de Reiki, de una sesión más de reprogramación, de una sesión más de constelaciones, sino que se trataba más de integrar todo eso que todas estas herramientas maravillosas nos habían traído, pero que obviamente pues teníamos que traer a nosotras, ¿no? Realmente, por eso decimos la palabra integrar, embodiment, como le queramos llamar, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos empezar por esa experiencia, ¿no? De en qué momento, que como hemos comentado, Ana y yo hemos seguido caminos muy similares, ¿no? Y por eso yo creo que también hemos conectado también de decir, ostras, es que llega un momento que estoy harta ya de seguir abriendo melones sin solucionar los que ya tengo, ¿no? Entonces yo no sé si tú tienes identificado algún momento concreto en el que realmente dijiste, oye, vale ya, o sea, ya vale de invertir en una sesión más de estas, porque aquí hay algo que no estoy entendiendo. Sí,
tengo identificado el momento, pero antes me voy a ir, que me ha venido, boom, así nuestra foto de la primera vez que nos vimos en persona, ahí en Barcelona, en el Festival de Kundalini. Claro, que es que Sí. decimos, wow, han pasado muchos años y como bien decías, hemos experimentado muchas de estas herramientas. La verdad es que yo me siento súper agradecida porque cada una de ellas me ha traído algo y me ha hecho también crear mi propia visión sobre todos estos negocios más holísticos. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo en ese festival me di cuenta de algo no me está cuadrando. Bueno, yo creo que somos personas que siempre buscamos otra forma de hacer las cosas y por eso esa curiosidad nos ha llevado a probar tantas herramientas espirituales, energéticas, también mentales, ¿no? Como lo más psicología y demás. Pero en definitiva, porque es como que siempre nos hemos hecho la pregunta de, bueno, debe haber otra forma de hacerlo. Entonces, eso nos ha llevado esa curiosidad nos ha llevado pues a estar en un festival ahí de Kundalini de 100 personas, ¿te acuerdas? Es que yo ahora lo pienso y Sí. digo, madre mía, bueno, experiencias, ¿En pero qué me acuerdo momento? además, ¿el Pero sí, qué? sí, experiencias, que en qué momento estaba yo, ¿no? Pero bueno, es verdad, es lo que tú dices, son experiencias que hay que atravesarlas también y para poder opinar y sí, sí. Sí. Spoiler, ahora no iría a un festival de 100 personas de donde se trabaja la energía, pero esto da para otro podcast. Pero sí que es verdad que en este festival me di cuenta de, wow, o yo no sé hacerlo o aquí algo está pasando, ¿no? No puede ser que yo, por ejemplo, en este caso que me dedico más al Reiki, esté haciendo un protocolo de activación para empezar la sesión y ahora esté en una sala con 100 personas donde cada una está, bueno, en fin, no quiero entrar en este tema tanto, pero como que ahí me hice la primera pregunta de, wow, y yo lo estoy haciendo tan complicado y necesito tantas de estas herramientas cuando luego aquí estamos en un espacio, 100 personas, cada una de su padre y de su madre y no hay un cuidado energético, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ahí ya me empecé a cuestionar. Digamos, yo creo que ese fue el punto en el que me empecé a cuestionar, pero a tu pregunta, a lo que decías de, oye, ese punto de inflexión donde dices, mira, no más inversión en esto, sino más integración. Creo que fue, sí, sobre todo pues a finales del 2024, ya en el 25 dije, no necesito indagar más, no necesito sanar más. O sea, a ver, entendedme con esto, ¿no? La sanación es un proceso y el proceso siempre está activo, pero desde qué lugar lo estamos haciendo es lo que marca esa diferencia. Entonces, está muy bien tener toda la información, ser conscientes de todas tus heridas, de todos tus patrones, de dónde te viene, de tu árbol genealógico, de tu linaje. Está muy bien saberlo, pero al final tú estás aquí en este planeta Tierra viviendo tu experiencia como ser humano. Entonces, ¿qué vas a hacer con ello? Mm, Y sí, de hecho, a raíz de, bueno, una experiencia personal que igual esto da para otro podcast, cuando me sienta preparada para hablar de ello, pues a finales de octubre, noviembre del año pasado, que empecé un proceso psicológico por un tema personal. Y incluso la psicóloga, típico cuestionario de 30 páginas, y le dije, es que lo siento, no puedo rellenar esto, pero no lo estoy haciendo desde un lado de evasión, sino desde es que no quiero seguir despertándome a mí misma el, jolín, no he sanado suficiente, no he trabajado en mí lo suficiente, porque no es verdad, porque he hecho muchas cosas durante muchos años y es momento de pasar a esa integración y a esa encarnación, embodiment, como lo llamamos. mm. Yo Entonces, creo que, yo creo que uno de los errores que cometemos cuando entramos, ¿no? En todo este mundo de las terapias, que obviamente, pues, y especialmente cuando tenemos nuestro despertar espiritual, ¿no? Y como muchos de los que nos están oyendo seguro que os ha pasado, que claro, venimos de lo más racional, ¿no? Y de repente, pues bueno, tenemos ese despertar, pasamos por esa noche oscura del alma y de repente empezamos a ver que el mundo funciona de otra manera, ¿no? Que estamos dentro de una Matrix y que no, el mundo no es como tal y como nos habíamos pensado, ¿no? Entonces, eso, claro, ahí empezamos en esa búsqueda de herramientas, ¿no? Empiezan a aparecernos todo tipo de herramientas de terapias, ¿no? Que claro, nos fascinan porque estás en ese momento de descubrimiento. Y yo creo que ahí es un poco, se siembra un poco la semilla
del desempoderamiento. Estas herramientas son súper interesantes, súper necesarias y súper prácticas, pero como siempre decimos, desde qué lugar las estamos usando, ¿no? Desde el desempoderamiento de que todo lo que me traen son cosas externas, ¿no? Es como, pues o es de mi linaje, o es de una creencia que me viene de una herida de que me viene de mis padres porque de pequeño no me dieron el amor que yo quería, ¿no? Entonces, ahí yo creo que nos ponemos en modo víctima y claro, nos encanta eso porque decir, ah, vale, todas estas terapias nos dan como la explicación a lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado, pero como desde un lado víctima, ¿no? De esto te está pasando a ti. Entonces, claro, nos engancha porque dice, a ver, es que no he manifestado esto porque mis padres, no sé qué, es que, claro, el negocio no me va bien porque, claro, todavía tengo esa herida de la abundancia que viene de mi tatarabuelo, que no sé qué, no sé cuántos. Mm. Y entonces entramos ahí en un bucle que de alguna forma se convierte en nuestra zona de confort porque estamos evadiendo responsabilizarnos de nuestros problemas. Entonces yo creo que ahí, y también volviendo en este caso, ¿no? A mi propia experiencia, es cuando realmente me empecé a dar cuenta, ¿no? De decir, ostras, es que yo no me estoy relacionando con estas herramientas de la forma que debería, porque llega un momento que ya sé muchas cosas, ya he abierto muchos melones, pero no se trata de seguir abriendo más, sino de que los que tengo ya abiertos, cerrarlos de nuevo, ¿no? Cerrarlos, o sea, transformándolos, obviamente, no es dejarlos ahí en una habitación cerrada y tal, ¿no? Es decir, vale, esto y qué hago con esto, ¿no? Pero realmente la responsabilidad de qué hago con esto es mía. No me la va a solucionar ni un terapeuta, ni un astrólogo, ni nadie externo, ¿no? Y, y yo creo que ese momento para mí fue también, me ocurrió el año pasado, ¿no? Y decir, ostras, es que ya no puedo seguir poniendo en manos de otras personas mi propia evolución, ¿no? Entonces, yo creo que es ese cambio. Y si además uno está dudando, os invito a que, si alguno de vosotros está dudando, os invito a que os preguntéis esas sesiones, esas terapias que estáis haciendo, desde qué lugar las estáis haciendo. Y enlazándolo también con el tema del festival de Kundalini que decías, para mí también fue un momento de inflexión porque también me empecé a cuestionar, ¿no? El decir, ostras, es que hay gente que va a estos retiros cada mes y gente que hace constelaciones casi cada semana. Y digo, pero, o sea, que hay mucha gente como enganchada casi, ¿no? O sea, a todo esto. ¿Por qué? Porque en ese ambiente de sanación, claro, te quedas ahí en ese bucle y desde ahí no creces, ¿no? Y claro, el crecimiento requiere de valentía, requiere de responsabilidad, requiere de hacer cosas incómodas. Entonces, claro, mientras estás ahí en la sanación, Mm. pues bueno, es incómodo a la vez, pero a la vez estás cómodo, porque dices, bueno, no me responsabilizo, me quedo ahí y está perfecto, ¿no? Pero el ir más allá y el integrarlo requiere de tomar acción, ¿no? Que luego ya lo veremos de qué forma Mm. lo podemos hacer, porque obviamente os estaréis preguntando, bueno, vale, todo esto muy bien, pero ¿cómo se traslada? Y hay formas de hacerlo y ya digo, en ningún momento estamos diciendo que no son útiles todas estas terapias, todas estas herramientas, pero creo que nos hemos de responsabilizar de cómo las usamos y en manos también de quién nos ponemos, ¿no? Porque yo creo que ahí también tienes alguna experiencia tu, Ana, de decir, ostras, es que estoy a lo mejor con terapeutas o con mentores que me están empujando hacia esa sanación eterna, ¿no? Y parece que nunca es suficiente, ¿no? Que siempre tendré que sanar más y nunca estaré lista. Esto me lleva a lo que comentábamos en el primer episodio de la energía femenina y masculina, y cuando estamos en esa eterna sanación, ¿no? Es irónico porque tú empiezas un proceso de sanación para crecer, pero si te quedas como en esa comodidad de, bueno, mientras que estoy aquí sanando, parece que no puedo tomar acción o no puedo tomar ciertas decisiones porque estoy en el proceso, ya, pero es que el proceso es una constante, el proceso no acaba. O sea, acabará cuando ya no estemos aquí en este, en este plano terrenal. Pero claro, entramos ahí en ese femenino herido,
donde yo me he visto durante mucho tiempo de, claro, buah, yo estoy aquí introspectiva, reflexiva, indagando, analizando y estaba muy cómoda, pero claro, el real crecimiento es cuando pues entra ahí ese masculino de tomo acción, doy pasos incómodos, es esa valentía que tú mencionabas y esto es como... Bueno, me adelanto también ya a esa conclusión final que haremos sobre cómo se lleva a esa integración, pero es como darse cuenta de, vale, yo necesito más información o ya estoy en un paso en el que necesito pasar a la práctica. Porque claro, también en esa información uno está muy cómodo. ¿Sabes? Entonces, claro, yo por ejemplo, pues aquí con la pareja es un área que lo veo muy claro de, bueno, pues lo típico, ¿no? Aprendes a estar solo, ser independiente, cuidarte de tus emociones, no tener esa dependencia, y ya. Pero vete a una relación de pareja a ver cómo actúas, porque lo fácil es pues quedarte solo en tu casa, vamos. Entonces, claro, ahí están esos retos y ese crecimiento y sí, esa dejar de buscar para empezar a integrar. Y con el negocio pues pasa lo mismo, ¿no? Todo lo que trabajamos de, bueno, es que nosotras venimos también con un montón de afirmaciones, un montón de prácticas. Estuvimos también en la membresía juntas de reprogramación, visualizaciones, manifestaciones, y al final dices, nada se está moviendo ahí fuera, ¿qué está pasando? Entonces, lo has dicho antes, ¿no? El dejar de dar el poder al otro, llámalo mentor, psicólogo, coach, terapeuta X, y empezar a recuperarlo tú. Entonces, está muy bien, por supuesto, todas estas prácticas, por supuesto que vamos a seguir haciéndolas, siendo partícipes de ellas, pero al final la responsabilidad está en cada uno de nosotros, ¿no? Nadie te va a venir a solucionar nada, ni nadie te va a dar lo que tienes que hacer en tu negocio. Entonces, es como empieza por decir, vale, cojo las riendas yo de mi vida y empiezo a tomar acción. Y Mm. el resto, pues son personas que vamos ayudando por el camino, pero al final esa decisión final o esa responsabilidad o esa acción final está en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que eso es un cambio interno que es necesario Mm. hacer. De hecho, yo creo que uno de los temas que nos traen estas sesiones, estas terapias, es que nos mal entendidas, es que nos etiquetan, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en la etiqueta de, ay, es que yo tengo esta herida de no sé qué, es que yo vengo de una familia que el linaje femenino no fue escuchado y, ¿no? Y entonces, claro, te quedas en esa etiqueta y obviamente eso es lo que vas a manifestar en tu realidad, porque si estás repitiéndote cada día, es que yo tengo la herida de rechazo. Bueno, claro, pues si tienes la herida de rechazo, obviamente tu realidad te va a mostrar eso, ¿no? Entonces, y en la astrología, que es también mi campo, ¿no? Que más me he encontrado con muchas personas, ay, es que yo tengo a mi Saturno en la casa 2, entonces a mí me es muy difícil generar dinero, tengo dificultad, tengo no sé qué. No, no, a ver, las, las astroexcusas las dejamos para otro día. La carta natal, en este caso, te habla de tus potenciales, de los retos que vas a poder afrontar, pero nunca te determina. O sea, bueno, puedes dejar, obviamente, que te determine, pero obviamente no es ni mi enfoque ni lo que yo voy a aconsejar nunca. Te habla, es lo que decimos, crea esa fase de conciencia, de tú te estás relacionando desde este lugar porque tienes aquí esta energía. Pero ¿qué haces con eso? El que haces con eso es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, el, esa parte víctima que hablábamos viene de buscar esas etiquetas y esas justificaciones de lo que me está pasando en la vida por, pues eso, por lo que me diga ese terapeuta que pasó en mi vida pasada, en mi linaje familiar o en porque tengo esta herida de que me viene de mi infancia porque mis padres no me dieron el amor que yo quería, ¿no? Entonces yo creo que ahí es de ahí también viene o sea, ese hecho también ayuda a que te quedes en el bucle, ¿no? Y en el modo víctima, en el modo cero responsabilidad. Y entonces, claro, cuando estás ahí dentro, a ver, al final es también cómo funcionan las sectas, ¿no? O sea, tú estás ahí en ese bucle y obviamente, pues si necesitas a ese alguien para que constantemente tú te sientas seguro, te sientas que necesitas a esa sola persona para crecer, pues claro, te vas a quedar ahí, ¿no? Y yo creo que llega un momento
en el que tienes que salir de ahí y decir, bueno, vale, con toda esta información, ¿qué hago? ¿Qué hago para realmente integrarlo, empoderarme con esto? Porque al final también lo que hacemos es desempoderarnos cuando le estamos dando el poder a otra persona y, y que muchas veces cedemos ese poder porque nosotros creemos que no somos lo suficientemente válidos para sanarnos, ¿no? Que obviamente cada uno tiene bueno, sus dones y sus talentos, ¿no? Pero realmente estas terapias tienen que ser instrumentos que nos ayuden, pero en ningún caso tienen que ser esa solución mágica que estamos esperando para que se solucionen todos nuestros problemas, porque ahí justamente es de donde va a venir eh, esa frustración, ¿no? De seguir invirtiendo, seguir dedicándole tiempo eh, y no ver resultados, ¿no? Que es, yo creo que esa frustración la compartimos las dos y es lo que también nos hizo hacer clic, ¿no? Cada una en su momento, pero como el decir, oye, vale, ya, o sea, ya no estaré nunca lista. Según esto, nunca estaré lista porque cuando indagas en una cosa, te sale otra. Y cuando crees que ya has Mm, superado una cosa, de repente te llega pues un evento externo, una persona que te vuelve a activar esa herida, ¿no? Y como tú decías, y ya también haciendo spoiler de vida, o sea, la sanación no acaba nunca. Esto claro. lo siento, pero alguien os lo tenía que decir, pero la sanación, el crecimiento, todo esto no va a parar nunca. Lo que sí que va a parar es la forma en la que tú te relacionas con eso que te vaya pasando. Entonces, que tú, yo qué sé, tienes un tema con el rechazo. Hombre, llegará un momento que no te digo que lo trasciendas 100%, pero que obviamente ya te irá importando menos, lo irás gestionando mejor, pero realmente no hay un momento de decir, vale, ya se acabó y aquí se acaba mi trabajo. No, no, eso como tú bien has dicho, Ana, eso cuando nos muramos, pues ya pasaremos a otro plano y a lo mejor esa herida, yo qué sé, ya la llevaremos hecha los deberes para otra vida, pero que Mm, realmente eso mmm, no significa o sea, que ese trabajo sea, que ese trabajo no sea algo continuo. Es un trabajo continuo, lo que pasa que en según qué momentos, pues bueno, vamos a tener esas oportunidades para ir trascendiendo, para ir trabajando esas capas, pero vamos, que el trabajo es continuo, o sea, que prepararos porque no para. si habéis entrado en este camino, que sepáis que es un camino eterno y que bueno, que eso también es lo bonito, o sea, que bueno, que tampoco lo quiero pintar mal, pero es que eso es lo bonito, ¿no? El ir trascendiendo y el ir integrando todo esto, ¿no? El problema Mm, viene cuando es eso, cuando empezamos a ver muchas cosas, pero realmente nos podemos llegar a abrumar, ¿no? De tantas cosas que vemos que tenemos que trabajar y es como, bueno, oye, un paso cada día, ¿no? Tampoco, no nos abrumemos, ¿no? ¿Mm? mm. Y has dicho algo que son las etiquetas, ¿no? Que es verdad que las etiquetas nos ayudan a tranquilizarnos porque algo que aparentemente pues no se entiende allá afuera, de repente lo descubres y dices, uy, vale, pues sí que se me entiende y además pertenezco porque esta persona también tiene esta etiqueta, ¿no? Entonces, claro, pues esto en los retiros, por ejemplo, pasa mucho al final. Se juntan personas que resuenan en esa misma frecuencia, que vienen a trabajar aspectos similares, entonces pues vas creando ahí tus mini tribus en función del crecimiento que estés haciendo o la parte de crecimiento que estés haciendo. Entonces, por un lado es como, ok, si a esa etiqueta ya le pongo un nombre, ya la puedo identificar, pero no sobreidentificarte tú con ella. No es como lo que dices, no, no soy esta persona y ya tengo todo esto para toda mi vida, me va a costar lo mismo trabajarlo, sanar esta herida, ¿no? Yo siempre digo, al final, como si te haces una herida, te pones una tirita, pero luego esa tirita la levantas y ya la herida va sanando, se va cicatrizando y a lo mejor, pues cuando la herida está en carne viva, si te presionas, dices, ay, qué dolor, pero luego ya se va suavizando y hay un día que dices, uy, me duele, pero ya no es como al principio. Pues lo mismo pasa con las heridas emocionales o con esas creencias o con esa sobreidentificación a pensamientos, a patrones de linaje, a todas estas cosas que venimos mencionando. Entonces es como, vale, bien, tengo la información, pero ¿ahora qué hacemos con esta información?
Es como un diagnóstico, por así decirlo, ¿no? Es una identificación. Es como, ay, me encuentro mal, ¿no? Vas al médico y te da el diagnóstico y, ostras, eso te da mucha tranquilidad, ¿no? Porque el problema muchas veces cuando nos encontramos mal, ahora estoy hablando a nivel salud, ¿no? Es decir, ostras, es que me duele esto, pero es esa intranquilidad de decir, ostras, que no sé qué es, ¿no? No sé qué puede ser. Cuando tú tienes un diagnóstico, te da esa tranquilidad de decir, ah, vale, ahora ya sé lo que es, pero claro, el siguiente paso es, vale, ya sé lo que es, ¿qué hago con esto? ¿No? Es como si lo mismo, nos Mm. dieran un diagnóstico, ah, vale, doctor, muchas gracias, el diagnóstico me voy para casa. Es como, bueno, ¿y cómo curo esto, no? ¿Cómo sano esto, no? Pues ahí es esa segunda parte que muchas veces no evitamos, ¿no? O nos olvidamos porque realmente el camino empieza ahí. O sea, el proceso, lo fácil es el tomar esa conciencia, que ojo, que también requiere de valentía, porque no todo el mundo está preparado ni dispuesto a enfrentarse a sus sombras, a trabajarse, ¿no? De forma interna, bueno, de evolucionar, que es totalmente respetable, pero hay personas que no. O sea, que eso ya vaya por delante que si lo estás haciendo, pues ya eres un valiente. Pero luego hay una segunda fase que es muy necesaria, que es el tomar responsabilidad de eso y decir, vale, ¿qué hago con esto? ¿No? Yo creo que aquí ya podemos introducir realmente esa parte más práctica que a lo mejor también os estaréis preguntando de, vale, vale, sí, todo está muy bien, pero ¿cómo es esa integración? Cómo se siente, cómo se vive esa integración en el día a día, ¿no? Y realmente, o sea, puede parecer como súper sencillo y a la vez fácil, pero en realidad es integrarlo en el día a día. O sea, que no se quede en algo teórico, como también tú decías antes, Ana, ¿no? Que es como algo teórico que queda ahí, sí, tengo este tema, tengo esta herida, tengo que sanar esto, sino es como decir, vale, esto, ¿cómo lo aplico en mi día a día? Si yo, pues, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema del rechazo como ejemplo que hemos puesto, ¿no? Vale, sí, tengo esta herida de rechazo que es muy fuerte en mí. Pues exponte a esa herida de rechazo. O sea, exponte continuamente. Publica en redes, lanza servicios, exponte a ese rechazo. Y lo que tú hagas con eso, con esa experiencia, es lo que va a ir reprogramándote y te va a ayudar a sanar eso mismo. Pero si tú lo dejas ahí en un cajón y te sigues relacionando igual, no te expones, no conoces a otras personas por miedo al rechazo, no pones límites por miedo al rechazo, pues ahí estás alimentando esa herida, ¿no? Entonces ahí se trata de tomar acciones que alimenten una versión en la que esa herida, una versión de ti en la que esa herida ya no tenga tanta importancia, ¿no? Mm. Y esas decisiones son día a día, pero y ya digo, no tienen que ser tan grandilocuentes, desde lo que haces al levantarte, desde la comida que comes, a, ¿no? a esa parte de hábitos, por ejemplo, que también nosotras lo hablamos mucho, ¿no? En nuestra comunicación, que es el tema de que son pequeñas decisiones, pero con eso vas construyendo la identidad de la persona en la que, bueno, de la persona que sostiene esos resultados que queremos manifestar, que queremos obtener, ¿no? En nuestra vida. Entonces Mm. yo ahí, bueno, no sé si lo ves así igual, ¿no? Pero es Sí. como esas decisiones del día a día, o sea, realmente no son cosas grandilocuentes y no va a venir de esa sesión o de ese retiro de 2.000 euros, que ahí seguro que ya ahí salgo, vamos, salgo ya flotando y tengo todo ya sanado y todo no sé qué, y es como, no, no, es que el reto viene de integrarlo en tu día a día. Sí, si fuera tan fácil, pues todos invertirían en un retiro de 2.000 euros, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que lo que decías, ese tomar decisiones, esas microdecisiones que al final pueden ser como muy pequeñas, pero hacen esa gran diferencia, como siempre decimos, ahí está esa verdadera integración, ¿sabes? Este llevar a la práctica. Y, y yo también me venía el elegir las batallas. Es decir, si nos estás escuchando y te pasa como a nosotras, que pues ya llevas años en esto de crecimiento personal, espiritual, has probado un montón de herramientas y como ves que allá afuera no está cambiando nada,
pues yo te diría, elige tus batallas. Y yo esto lo he hecho muy conscientemente. Evidentemente, también está ahí el pajarillo de, ¿y si estás evadiendo algo? Pero el año pasado, por lo que digo, esta experiencia personal, dije, vale, elijo la batalla de no abrir este melón. Porque tengo tantos melones abiertos que dices, ya elijo que sí y que no. Y eso al final es marcarse límites a uno mismo. Y mira, me pasó una cosa personal con una mentora que tuve que, bueno, vamos a, a ver cómo cuento, o bueno, cómo simplemente la sensación que yo tuve, ¿no? Debido a este episodio personal, acudí a ella y ella me abrió de nuevo eso es porque no has sanado esto, lo otro, te queda esto, te queda lo otro. Y sabes qué, para mí fue internamente como, no, no voy a ir por ahí. O sea, tengo este episodio ahora mismo en mi vida que ha paralizado pues mi vida personal y también paralizó mi negocio. Y no voy a entrar en el que no es suficiente todo lo que he sanado, porque esta experiencia es ya diferente en sí. Evidentemente, lo que decíamos antes, los problemas van a seguir existiendo, las heridas van a seguir estando, pero ya se va restando ese valor que damos o ese daño que nos hacen. Entonces, como yo misma elegí no voy a entrar en esa dinámica otra vez. O sea, ya tengo la seguridad en mí misma para decir, por aquí no voy a ir. O sea, claro que he hecho suficiente trabajo, evidentemente esta experiencia es diferente a lo que he vivido antes y también con la persona con la que pasó es alguien diferente a otros patrones que tenía antes. Bueno, no sé si se está entendiendo, No, no, yo pero, perfectamente, ¿eh? Perfectamente lo estoy entendiendo, sí, sí. Aparte, pero, y el concepto que dices de elegir tus batallas es que me parece fundamental porque es eso, llega un momento que tenemos ahí un plantel, ¿no? de melones, como decimos, y decir, vale, sí, el tema de la abundancia, el tema de la herida del rechazo, el de, no sé, la herida del abandono, el de que no me creo suficiente, ¿no? Como que tenemos ahí un montón de cosas y llega un momento que dices, bueno, vamos a priorizar, ¿no? Al final, como también como en el propio exacto, negocio, ¿no? Que tenemos como muchos, podemos tener muchos frentes abiertos, pero llega un momento que dices, bueno, me voy a tener que focalizar en algo, no puedo estar con cuatro cosas a la vez, ¿no? Como si tuviéramos pestañas, ¿no? En el ordenador, sí. es como, bueno, a ver, me voy a centrar en esto y No, y obviamente sabes, siente que está esto ahí, pero ya le dedicaré sí. hacia ¿Y otro sabes momento. qué pasó? Que al final elegir eso, elegir no meterme en este melón, me dio como más poder interno. O sea, yo me sentí como más fuerte a nivel interno. Claro, Entonces, bueno, pues lo que decimos, el marcar los límites, también yo hacia esa mentora del momento, el marcarme el límite a mí misma de creer que nunca es suficiente sanación y decir, hasta aquí. O sea, ya está. Esto seguiré indagando, pero el día que me apetezca y si me apetece, mientras tanto, voy a vivir, ¿no? Que es un poco lo que decíamos al principio. exacto. Y bueno, yo creo que podríamos cerrar con también hablando de esa experiencia nuestra actualmente, de cómo estamos viendo esa integración, ¿no? Porque también tiene sus retos, ¿no? Porque no sé si te pasa, pero a mí a veces también me viene, ay, y si no, y si vuelvo a tocar esto, ¿no? Y si vuelvo a trabajar esto, y luego digo, no, no, Ana, pero si ya hemos hablado de que no, que esto tienes que seguir. ¿Por qué? Y yo creo que ¿por qué viene esto? Porque lo difícil es el elegir cada día diferente, ¿no? O sea, elegir diferente de tu versión anterior, ¿no? De la Ujú. versión que está identificada con esa herida concreta, ¿no? Con ese patrón concreto. Entonces, a veces parece que no estás avanzando, pero estás avanzando y hay momentos en los que parece que que no tienes esa certeza, porque es verdad que estás como entre dos, con una pierna, ¿no? En un lugar y estás haciendo como ese salto hacia otro y te encuentras como en un punto entre dos aguas, que al final son los saltos cuánticos, ¿no? De, ostras, vale, sí, dejo atrás esa versión de mí, estoy preparada para la siguiente, pero hay un punto que es como ese salto que realmente es un salto al vacío, ¿no? Y es atravesar esa incomodidad de soltar el control, de rendición, de no saber muy bien qué te espera al otro lado, pero lo haces con la confianza de que estás en el camino correcto, ¿no? Y yo creo que ahí es esa
en esa gestión, en esa incertidumbre, muchas veces vienen esas dudas de volver atrás a otra vez la sanación eterna y me faltará esto, no lo estaría haciendo bien, ¿no? Si realmente os sentís en ese punto, nosotras que lo hemos atravesado ya varias veces, al final esto vas haciendo saltos, ¿no? Pero la experiencia yo creo que podemos transmitir, ¿no? Que es oye, confiar porque hay esos momentos de impasse que es como cuando se está reprogramando un ordenador, ¿no? Cuando está haciendo las actualizaciones que te dice, por favor, no cierre el ordenador, ¿no? Y es como, vale, no me sirve ni para hacer nada, pero tampoco lo puedo apagar, ¿no? Entonces estás como en ese momento de, pues tienes que confiar en que eso llegará un momento que lo podrás volver a encender, podrás volver a operar, pero hay un momento en el que no, no te sientes como anclada a una realidad, ¿no? Y es porque realmente estás haciendo ese salto entre dos identidades, ¿no? Sí, es habitar el vacío, diría. Estamos en un molde de esta versión 1.0, hay ese salto que en ese momento de vacío también es donde más aprendizajes podemos tener y donde más crecimiento puede haber, y es como estás saltando hacia el otro molde que es tu futura versión. Entonces aquí siempre es la pregunta de cómo lo haría o qué haría esa versión de mí que ya tiene los resultados que desea. Y ahí están las respuestas incómodas, pero es donde realmente se crece, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, Exacto. Mm, yo me acuerdo a nivel personal también el verano pasado que celebramos el retiro de pausa, que era un retiro para habitar esa energía femenina y convertirte en esa versión de ti que puede conseguir los resultados del negocio desde otro lugar. Y ahí en 3 días lo vimos, ¿no? Cómo dejamos atrás a esa versión, cómo hay un momento de vacío, de silencio, y luego cómo encarnamos a esa siguiente, que además hicimos una sesión de fotos. Entonces, claro, pues las chicas estaban como súper contentas de, wow, voy hacia ahí. Y qué incómodo, qué nervios tengo por dentro, pero sí, sí, es que es eso a lo que, o sea, esto es el ejemplo de hacia dónde quiero llegar, y ahora es el reto de irte a tu casa e integrarlo en ese día a día, pues como decíamos, en cada decisión que tomas, en cada límite que marcas, en cada cosa que comes, en cada, o sea, y podemos decir alimentación de alimentos, ¿no? De comida, pero también de pensamientos. ¿Qué pensamientos están alimentando tu cabeza todos los días? Que mm. ahí está o sea, luego cuando estás de puertas para adentro solo en tu casa o sola en tu casa es donde Mm. realmente se ve, ¿no? Entonces, De es un personas trabajo también, alimentación de personas, de inputs que hablábamos en el anterior episodio también, ¿no? De inputs a nivel digital, de información. O sea, la alimentación realmente es muy todo. extenso, ¿eh? Todo lo que dejamos que entre en Siempre. nuestro espacio, ¿no? Mental y energético. ¿Mm? Claro, por eso es el trabajo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, o sea, es como un conjunto y muchos aspectos a tener en cuenta, pero luego realmente si lo llevamos a la practicidad son cosas sencillas. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿por qué? Porque aparecen ahí esas heridas, ¿no? Pero el decir, oye, pues decido no juntarme más con esta persona, pero claro, es incómodo. ¿No? Es ¿Mm? incómodo porque tenemos ahí ese miedo al rechazo, ese miedo ahí a la traición. Entonces, bueno, podemos crear de nuevo, esto da para otro podcast, pero sí, ese embodiment que decimos al final es una integración en el día a día y creer que ya es suficiente, que ya tienes, como lo hablábamos nosotras, ¿no? Anteriormente en nuestras conversaciones, es como, mira, ya tenemos conocimiento suficiente, ya hemos sanado también suficiente, ya hemos probado muchas cosas y bueno, seguiremos haciéndolo, pero es como, si es que ya tenemos todo lo necesario, entonces, ¿qué está pasando? Pues Mm. eso, es recuperar ese poder y tener esa certeza tuya interna de que lo puedes conseguir. Mm, exacto. Sí, sí, yo creo que esa es la clave y un poco como podemos terminar, ¿no? Que es decir, si llega un momento, o sea, si llega un momento que te das cuenta de que ya también como nosotras has hecho mucho trabajo interno, has invertido también en este tipo de herramientas, de terapias, pero sientes esa frustración de decir, ostras, pero no estoy avanzando como yo esperaba o como yo siento, yo creo que la mejor decisión es decir, vale, parar y decir, vale, soy consciente de todo esto que tengo, ¿no? encima de la mesa,
como tú dices, elegir tus batallas, decir, oye, pues mira, a lo mejor hay un par de cosas que son centrales en mi vida que me están afectando, me centro en estos dos temas. Y la clave importante es cómo esto lo integro decisión a decisión y qué decisiones empiezo a tomar desde esa versión mía futura que ya tiene integrado todo esto y cómo lo hago en el día a día, que obviamente va a ser incómodo también como decíamos, porque claro, te está retando a, a salir de la identidad que para ti es conocida. Entonces, obviamente va a ser retador y habrá momentos que a lo mejor retrocedas. No pasa nada, está bien, ¿eh? O sea, al final nuestro ego se protege de todos esos cambios que nosotros queremos forzar a hacer, pero es realmente parar y elegir qué es lo que quieres integrar, integrarlo decisión a decisión, pero que pueden ser eso, decisiones súper pequeñas, como tú decías, micro decisiones desde el momento en el que te levantas por la mañana, cualquier decisión que ya empieces a tomar, eh, creednos que va a tener ya un impacto súper importante en toda esa reprogramación y en esa sanación. Así que bueno, que no subestiméis el poder de esas microdecisiones que, que son las que nos llevan a ese futuro, a ese, ¿no? Ese futuro que queremos manifestar, porque en el fondo lo creamos en el presente, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nuestro poder, nuestra responsabilidad de empezar a crearlo aquí mismo y hoy mismo. Así Ujú. que nada, yo creo que hemos hecho así Sí. un repaso, ¿no? Bastante amplio y desde nuestra experiencia también, porque esto al final podríamos estar aquí hablando desde la teoría, pero creo que ahí nos hemos abierto también a expresarlo, ¿no? Desde nuestra verdad y desde nuestra experiencia, que eso esperamos que también haya sido valioso también para vosotros y que nos encantará también saber si os pasa y dejarlo en comentarios. Sí. No sé si quieres apuntar alguna última cosa, Ana, No, o... me venía la típica frase de emprendimiento, sobre todo de si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Entonces, probablemente hayas entrado en este mundo de crecimiento personal, espiritual, para tener resultados distintos y está genial, pero ahora quizás es momento de, pues, lo que decimos, parar para integrar y dejar de buscar esas respuestas y esa sanación infinita, porque es como, mira, al final no, no estamos tan mal hechos, ¿no? No es como todo está mal y todo hay que sanarlo. No, o sea, ya seguramente tienes la fuerza necesaria y todas las herramientas internas para poder conseguir esos resultados que deseas. Entonces, pues un poco acabar así con este mensaje de ánimo. Exacto, exacto, muy bien hecho. Pues nada, aquí os dejamos hasta el siguiente episodio. Esperamos que lo disfrutéis y nos vemos próximamente. Chao, chao. Chao.